después que se han gastado millones y millones de dólares en reelegir a un presidente de la Asamblea, en reelegir al presidente del Tribunal Supremo Electoral, ya ellos ya saben de que la persona que eligieron no es apta porque pertenece a X partido. Entonces, que no lo hacen antes de hacer gastos pues innecesarios, porque esto es un atraso para el país, claro. Gastos innecesarios que el país lo necesita, pues. Bueno. Solamente, muchas gracias. A usted, gracias por estar con nosotros. A ver, licenciado. Sí, me parece de que precisamente eso es lo que pretende hacer la sala, construir ese filtro en base a parámetros de elección, y que no se cometan esas equivocaciones. Con esto que acaba de pasar de separar, bueno, que todavía está, pero ya el mandato está que tienen que separarlo. Es que tiene al presidente del Tribunal Supremo Electoral. No lo van a separar, tiene que terminar su periodo. Por eso, sí, la sentencia dice que terminará su periodo. No pero obstante, tiene suplente, ese dato es importante. Se le aplica eso, también a los demás representantes tienen que aplicar la misma ley. Usted insiste en ese punto, y es que el punto es porque interesantísimo. Siempre se ha dicho de que el Tribunal Supremo Electoral debe ser independiente y no tiene que estar manejado con personas que están ocupando cierto cargo político y que los envían al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, mire, se lo voy a aclarar. Esto es así porque eso que usted acaba de decir no es lo que se tomó en cuenta para integrar el Tribunal Supremo Electoral. Por el contrario, los políticos decidieron que cada uno de ellos iba a tener su representante. ¿Y qué mejor representante que un afiliado? Entonces, todos estos conceptos teosóficos de la sala están fuera del concepto de los políticos. Por eso es que se han enardecido, primero porque les están tocando un campus sagrado para ellos, que es elegir a quien les dé la gana, como lo han hecho contra la Constitución de la República. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, desde Santa Ana. Cuéntenos. Bueno, quizás para comenzar, para mí, el que va a ser candidato a la presidencia, o alcalde o diputado, deberían de estudiarlo a fondo. ¿Con qué bienes va a entrar al puesto público? Como por ejemplo, Mauricio Funes, ¿verdad? Entró él después de pasar casi 10 años en su programa atacando a los políticos, que los pobres, que los ricos, que no sé qué, pero al final y al cabo él llegó 5 años y ahí apareció ahorita de que con casas, con vehículos. Si ustedes transitaban ahí en la Maferrer durante el día, ahí se topaba usted con la caravana hasta 10, 12 vehículos, y vehículos carísimos, pues. Entonces, eso es lo que yo digo. Así como él se propuso a buscarle si había cometido algún delito a Flores, ¿por qué no investigó también a Tony Saca? Sino que se centró en un solo presidente. Y él en su programa decía los 20 años de 20, pero se centró en una poquedad. Entonces, ese es mi comentario, ¿verdad? De que deberían de investigar primero con qué clase de bienes entra la persona al gobierno. Bueno, de lo contrario, no le deberían de permitir acceso. Qué bueno, pero también manifestaba el expresidente Funes en su programa de que, bueno, él decía los 20 años en un principio, pero después dijo 15, porque decía que los miembros de Arena habían dicho que el gobierno de Tony Saca no era de ellos. No, el punto importante aquí es primero por qué la Corte Suprema de Justicia en una administración pasada prácticamente anuló la oficina de probidad cuando iba a investigar precisamente estos casos. En el caso de Flores. Sí. ¿Por qué los señores fiscales anteriores al actual que tenían el informe Ross no iniciaron las investigaciones y las adelantaron? Ni siquiera las comunicaron. Y aquí no lo comunicó la Fiscalía, que fue el presidente Funes quien lo comunicó. Ahora, lamentablemente no se ha ejercido una verdaderamente contraloría de los gastos públicos. Ha habido presidentes de la Corte de Cuentas de la República que han sido amanuenses de estos ladrones de los dineros del pueblo. Esto hay que decirlo y por eso han estado ahí.
simplemente porque han llegado a callarse a eso que hizo el licenciado Toche, el doctor Toche, perdón, de sacar de la gaveta juicios que incluso estaban fenecidos. ¿Y por qué estaban escondidos ahí? Pues, si eran de millones. Porque ese es el reglamento interno de los políticos que nos han gobernado. Este es el punto. Ok, permítame, doctor. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, le llamo de Santa Tecla. Con gusto, ¿de dónde nos habla? ¿Se encuentra De con Santa nosotros? Tecla. Santa Tecla. ¿De dónde nos habla? Santa Tecla. Cuéntenos. Solo quería un comentario de sus invitados. Con gusto, le escuchamos. Yo estaba oyendo que hoy presentaron de Cancillería o de la Presidencia lo que había costado el traspaso de mando del presidencial. Hablaban de 475 o 500 mil dólares que había costado, cuando en días anteriores el ministro Cáceres dijo que había pagado $1 millón en compromisos ya adquiridos para la celebración de ese acto. Entonces uno no sabe a quién creerle. Quería saber su comentario. Bueno, gracias. Buenas noches. Sobre ese tema, el ministro Cáceres dijo que había puesto a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores esa suma. Y Relaciones Exteriores dijo que esa suma que estaba en disposición no la iban a usar. De ahí que, aclarando pues, efectivamente no es que le pagaron a proveedores, sino que pusieron el dinero para que se les pagara a los futuros proveedores. Pero entonces, si la cuenta que están dando es esa de 500,000, esa es la cuenta real porque es la que está respaldada por las facturas y los gastos reales. En mi opinión, pues así vería ese tema. Pero esa cuestión lo manejó también, le preguntaron al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, señor doctor Jaime, y manifestaba de que ya había cierta cantidad que se había pagado, que tenía que pagarse, de millón y fracción, y él dijo, porque se expresó de que ya tenían que pagar, porque tenían que pagar a los proveedores. Miren. Y él dijo, el señor Urardi dijo, ¿cómo es posible que se vayan a pagar cuando los proveedores dan 30 hasta 90 días para cancelar? ¿Y cómo es posible que ya les pagaron? No, por eso es que le aclaro de que el ministro Cáceres, aquí, por lo menos, yo como no tengo animadversión programada, le voy a decir de que el ministro Cáceres para mí fue muy claro y dijo que había puesto ese dinero a disposición, pero si le entendieron que ya se había gastado el dinero, yo al menos no lo entendí, ni lo entiendo así. Ahora hay un detalle. Aquí hay proveedores a los que no se les ha pagado sobre programas que fundamentaron la popularidad del presidente, ¿verdad? Como son la entrega de zapatos, de uniformes, y entonces andar saludando con sombrero ajeno es fácil, ¿verdad? Okay, me permite, doctor, vamos a recibir la última llamada telefónica. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, de San Salvador le llamo. Cuéntenos. Quisiera someterles a los distinguidos panelistas mi opinión sobre que la auditoría, el finiquito express que le van a conceder al expresidente Funes, debería considerar también una auditoría de gestión, porque no solamente hacen una auditoría financiera a la Corte de Cuentas, sino también una auditoría de gestión. Y en eso hay mucho que decir. Quisiera oír la opinión de los... Gracias, muy amable, qué bueno. Sí, Licenciado Durel. Yo particularmente no estoy muy convencido de que un presidente no administre fondos públicos. Es decir, existen las secretarías que entiendo yo que dependen directamente del presidente, ¿verdad? Existe la partida secreta. Más bien me parece que esa fue una afirmación que consideró estratégicamente oportuna hacer el expresidente, porque ya no lo es, no sé si lo van a reelegir o no, por el momento que se estaba viviendo. Esa es mi apreciación, me puedo estar equivocado. Pero de que no es la más feliz, no es la más feliz. Y ha generado toda esta discusión, De manera que, en mi opinión, sí, habría que evaluar si administran o no fondos públicos, porque él controla las secretarías, la partida secreta. Doctor. No, yo intuyo que la persona que llamó
por su tono de voz y su definición, Es contador conoce público. el tema, ¿verdad?, de contabilidad y de auditoría, y estoy totalmente de acuerdo con usted, bajo mi percepción de que usted sabe lo que nos está preguntando. Efectivamente, todo ese concepto es el que envuelve la valoración de si una persona ha actuado correctamente o no con los dineros que no le pertenecen. Bueno, qué bueno que estuvieron con Televisión Oriental. Doctor, le agradezco, y al licenciado Miguel Ángel Flores Durel por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias y nuevamente felicidades a los colegas abogados. Doctor. En su día. A mí permítanme agradecerle al noble pueblo que nos ve, nos escucha, por su bondad y por su criterio que percibo cada vez más maduro. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, estuvo con nosotros doctor Nelson García, abogado, y también el licenciado Miguel Ángel Flores Durel, abogado. Gracias por habernos acompañado. Estaremos nuevamente con ustedes martes 8 de la noche. Hasta la próxima.